Dios es bueno y su misericordia es para siempre, mi hermano. Amén. Ese es un motivo para estar contentos y sonriendo, mi hermano, porque hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para estar en este lugar adorando a nuestro Dios. Bueno, amén. Esos dos que dijeron amén, gloria a Dios. Donde dos o tres se congregan, ahí está el Señor, mi hermano. Ya estamos tranquilos, descansados. Queda que se nos ponemos de pie para hacer ejercicio, mi hermano. Bendito seas, amado Dios, en esta mañana, oh Dios, y siempre. Venimos delante de ti presentando nuestras vidas, agradecidos por lo que ya has hecho en este lugar, rogándote, Dios, que tu Espíritu Santo que mora y vive en nosotros, oh Dios, sea hablando en nuestros corazones en esta mañana, oh Dios. Que esta palabra sea, bendito Dios, una palabra, Dios, que prospere en nuestras vidas, oh Dios, y que de la manera en que la recibí, Señor, pueda prosperar en mí y en mis hermanos, oh Dios. Te ruego que pases un carbón encendido sobre mi vida, Dios, reconociendo mi incompetencia para dar un mensaje adecuadamente, Dios, rogándote que tu Espíritu Santo hable a través de mí, Señor. Yo te doy gracias por tu bondad, Señor, y te bendigo, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puedes sentarse, mi hermano, dele gloria a Dios, dígale a tu hermano que tu corazón sea tierra fértil para la palabra de Dios en esta mañana. Este es un mensaje, hermanos, para la iglesia del Señor Jesucristo. Así es de que no lo tome personal, pero tómelo personal. Porque no es para usted, pero sí es para usted. Así es de que, hermano, dele gloria a Dios y permita que el Espíritu Santo, conforme a lo que va pasando, nos vaya hablando, porque este tema lo vamos a ir entendiendo conforme el Espíritu le vaya placiendo a nuestras vidas, mi hermano. ¿Cuántas veces en nuestra vida no hemos escuchado esta expresión de perfecto? Algunas veces hacemos algún arreglo con alguien, nos vemos en tal lugar, sí, está perfecto, nos vemos, está bien. O la hermana cuando hace un arroz en la casa, ¿cómo te quedó el arroz? Me quedó perfecto. O tal vez usted cuando está, no sé, viendo, no sé, una situación, o no jugaron un partido perfecto. O cuando usted está en el trabajo y está haciendo algo y usted se inspira y se esfuerza, ¿qué tal quedó el trabajo? El trabajo me quedó perfecto. Lo cierto, hermanos, es de que perfecto solamente Dios. Amén. Y si Dios es perfecto, las cosas que Dios hace, ¿qué son? Perfecto. Son perfectas. Quiere decir que el plan de Dios para nuestras vidas es un plan Perfecto. Es un plan perfecto. Ahora bien, si yo no entiendo ese plan, ¿deja de ser perfecto? Si a mí no me parecen las cosas como están pasando, que yo veo que no ocurre lo que yo pienso que debe de ocurrir, ¿deja de ser perfecto el plan? No, porque la perfección de Dios no depende de lo que pensemos o creamos o del concepto que tengamos de las cosas. Dios es perfecto porque es su naturaleza. Dios nunca se equivoca, Dios no comete errores y Dios siempre cumple lo que ha dicho. Esto es una garantía que tenemos a través de los tiempos, a través de lo que ha hecho en nuestras vidas, y sabemos que la palabra de Él es verdad. Entonces, hermano, cuando usted mira la Biblia, pues es la revelación de Cristo, ¿verdad? Dios dio también algunas instrucciones en el libro de Éxodo para que se hiciera algo perfecto, y esto era el tabernáculo. Cuando usted comienza a leer esto, comienza a partir del capítulo 25, donde él comienza a dar instrucciones. Y es muy específico en cuanto a las medidas y los materiales, en donde usted se puede dar cuenta de lo que es la perfección, dando medidas, dando exactamente lo que él desea y lo que él anhela, lo que él quiere que se haga. Y entonces, para que asegurarse de que Moisés cumpliese con esto, él llama en el capítulo 31 a un hermano y pone su espíritu en él y le da sabiduría para que este hermano pueda hacer la obra por la cual él había sido llamado. Este hermano se llama Besazael y este nombre significa el amparo de Dios o la sombra de Dios, así como el del Salmo 91.
Y esto es algo muy hermoso. ¿Cuántos han sido llamados por Dios? Y le ha sido colocado su espíritu en ellos para un trabajo. Amén. Bueno, 2 o 3 y el pastor, que es importante. Gloria a Dios, mi hermano. Vamos al capítulo 37 de Éxodo. Aquí vamos a ver cómo es de que comienzan a hacer el mobiliario del tabernáculo. Y el tabernáculo, como usted sabe, hermano, era un rectángulo. Y lo que había dentro del tabernáculo es, entrando, era el altar del sacrificio. Después continuaba el lavacro. Y ya dentro de la tienda estaba entonces lo que era el lugar santo. En el lugar santo estaba la mesa de los panes de la proposición. Estaba también la mesa del incienso, el altar del incienso, y también estaba la lámpara de las siete candelabros, perdón. Y después estaba el velo, y lo que había detrás del velo era lo más poderoso y hermoso que ha existido, que es el arca del pacto. Y entonces, hermano, ya a partir del capítulo 37 leemos así. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús con la dirección del Espíritu Santo. Versículo 1. Hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y la hizo cornisas de oro alrededor. Además fundió para ella 4 anillos de oro en sus 4 esquinas. En un lado 2 anillos y en otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Y metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca. Después nos dice en el versículo 10. Hizo también la mesa de madera de acacia, su longitud de 2 codos, su anchura de 1 codo y de codo y medio su altura. Y la cubrió de oro puro y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también una moldura de 1 palmo menor de anchura alrededor, e hizo alrededor de la moldura una cornisa de oro. Le hizo asimismo de fundición 4 anillos de oro y los puso en las 4 esquinas que correspondían a las 4 patas de ella. Versículo 25. Hizo también el altar del incienso de madera de acacia, de 1 codo de longitud y de otro codo su anchura. Era cuadrado y su altura era de 2 codos y sus cuernos de la misma pieza. Y lo cobró de oro puro. Su cubierta y sus paredes alrededor y sus cuernos, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también 2 anillos de oro debajo de la cornisa, en las 2 esquinas a los 2 lados, para meter por ellos las varas con que había de ser conducido. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Capítulo 38. Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto. Su longitud era de 5 codos y su anchura de otros 5 codos, cuadrado y de 3 codos de altura. E hizo también sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y los cubrió de bronce. E hizo también asimismo los utensilios del altar, candeleros, calderos, tenazas, tazones, garfios y palas. Todos sus utensilios los hizo de bronce. E hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla, que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce. He leído solamente esto, no he leído lo que es la lámpara. La lámpara es la representación de Cristo, de Jesucristo y los 7 espíritus. Pero todo lo que está dentro del tabernáculo es también la representación de Jesucristo. He mencionado estas 4 cosas, que es el altar del sacrificio, la mesa de los panes, el altar de las oraciones, del incienso y el arca del pacto, porque hay algo que tienen en común. Tienen anillos en las esquinas. Y estos anillos eran con 2 propósitos. El primer propósito era para la transportación. Porque una vez que se iba al tabernáculo, cuando la nube se movía, entonces ellos venían, metían las varas, las levantaban y se iban. Pero la segunda cosa por la cual el Señor me mostraba que habían sido hechos estos anillos es de por qué. Estos eran instrumentos de su gloria y nadie podía tocar los instrumentos de su gloria.
En otras palabras, nadie puede tocar la gloria de Dios, ni los instrumentos que son separados para su gloria. ¿Hasta aquí estamos claros, mi hermano? Gloria a Dios. Ahora bien, mire, si usted quiere, entonces ya entrando al tema, nosotros somos esas varas de madera de acacia que representan nuestra naturaleza, cubierta con oro puro, que es la naturaleza de Jesucristo. Lo que quiere decir, hermanos, de que nosotros somos portadores de la gloria de Dios, pero de ninguna manera podemos tocar la gloria de Dios. ¿Estamos claros hasta aquí, mi hermano? Ahora bien, mire, en lo que es el altar del sacrificio, el del incienso y la mesa, las varas se sacaban. Pero lo que es las varas en el arca del pacto tenían que permanecer ahí. Lo que quiere decir, hermano, que nuestras vidas tienen que estar en la presencia de Dios continuamente. Lo que quiere decir es de que esas varas no pueden meterse y después sacarse. Usted no puede ponerse las vestiduras de Cristo y luego quitárselas. Nos ponemos las vestiduras y una vez que entramos en esos anillos, somos portadores de la gloria de Dios y de ahí tenemos que permanecer. Amén. Amén. Porque Él dice que nadie que pone su mano en el arado y mira atrás es digno de Él, mi hermano. Porque las varas tienen que permanecer en donde está la presencia de Dios, mi hermano. Ahora bien, hermanos, ¿qué es lo que estamos hablando cuando decimos la gloria de Dios? Hay un hombre muy particular. Este hombre es Ezequiel. Y es un varón como tantos que hay aquí en la Biblia, como tantos que hay en este lugar también. Un varón de Dios. Y digo un varón de Dios porque para Dios todos viven. Vamos por favor al libro de Ezequiel, en el capítulo 1. Y el título de esto dice: la visión de la gloria divina. Vamos a leer solamente unos versículos aquí. Dice así: y miré y aquí que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como un bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Versículo 15. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las 4 tenían una misma semejanza. Una apariencia y su obra eran como rueda de en medio de rueda. Cuando andaban se movían a sus 4 costados y no se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojo alrededor en las 4. Versículo 22. Y sobre la cabeza de los seres vivientes apareció una expansión de manera de cristal, maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión de las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oía el sonido de las alas cuando andaban como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas, y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella, en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Y vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor,
Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión y la semejanza de la gloria de Dios. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Gloria a Dios, mi hermano. Ahora déjeme preguntarle, hermano, ¿usted cree que entonces los 4 seres vivientes son la gloria de Dios? ¿O usted cree que las 4 ruedas son la gloria de Dios? ¿O usted cree que la expansión de cristal es la gloria de Dios? ¿O usted cree que el trono es la gloria de Dios? ¿Usted qué piensa? ¿Esa es la gloria de Dios? Esos son instrumentos de la gloria de Dios. La gloria de Dios la vemos en el versículo 27 y 28, mi hermano. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella alrededor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece un arco iris que está en las nubes en el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor, mi hermano. La gloria de Dios es todo aquello que emana de la presencia de Dios. Imagínense lo que está diciendo este hombre, lo que está presenciando. Hágale cuenta usted la aurora boreal a 10,000 veces más potencia, más belleza. Porque lo que emana de nuestro Dios es su perfección, su poderío, su grandeza, su belleza, sus maravillas. Todo proviene de Él. Todo proviene de nuestro Dios. Eso es la gloria de Dios. Dele gloria a Dios, hermano. Todo aquello que sale, que emana de nuestro Dios, eso es la gloria de Dios. Por eso dice Isaías cuando vio que los serafines estaban volando alrededor, que decían: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria. Y cuando usted voltea a ver la creación de nuestro Dios, usted se da cuenta por qué decían eso. Porque la tierra está llena de la gloria de Dios. Cuando usted mira donde quiera las maravillas, la pluralidad, cuando usted mira la variedad, los colores, los atardeceres, usted ve que la gloria de Dios está ahí. El poderío de Dios está ahí, manifiesto todos los días delante de nosotros. Eso es la gloria de Dios. Por eso dice el Salmo 19:1: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Porque cuando usted voltea a ver el firmamento, wow, usted ve el poderío de nuestro Dios. Usted ve la perfección de nuestro Dios. Usted ve la historia narrada de todo lo que existe. Usted ve el principio de nuestro Dios. Cuando Él comenzó a hacer toda la creación. Nuestro Dios, que es eterno y que siempre ha estado ahí, nos dice: este soy yo, el que colocó esas estrellas con las manos, el que coloca estas nubes con las manos. Ese soy yo. Esta es mi gloria y a nadie más se la daré. Por eso es que el pecado de idolatría es una abominación para Dios, porque todo el poderío, la majestad, la fuerza, la grandeza se la estamos achacando, se la estamos dando a un pedazo de madera, a un pedazo de yeso, a un cuadro. Cuando la gloria de Dios no se comparte, cuando la gloria de Dios no se toca, porque Él es único en majestad, mi hermano. Somos portadores de la gloria de Dios, pero no podemos tocar la gloria de Dios. Y yo le digo una cosa, mi hermano, de que cuando ya entendemos que la gloria de Dios es todo lo que emana de la gloria de la presencia de Dios, entonces hay unas implicaciones más serias, mi hermano, porque la gloria de Dios no son los instrumentos, no son los instrumentos. La gloria de Dios es lo que llena eso
esos instrumentos, lo que llena, lo que santifica, eso es la gloria de Dios. Eso es lo que es la gloria de Dios, lo que santifica el instrumento. Miren cómo lo explica magníficamente en 2 de Corintios capítulo 4 el hermano Pablo. Bendito sea Dios. Versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la ¿qué? La luz del evangelio. ¿De qué, mi hermano? De la gloria de quién? De Cristo, el cual es la imagen de quién? De Dios. Dice, ¿por qué no nos predicamos a nosotros mismos? Porque la gloria no es de nosotros, sino a Jesucristo como el Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para la iluminación del conocimiento de qué? De la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, mi hermano. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de quién, de nosotros. Que estamos nosotros atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas que padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, hermanos, son eternas. Eternas, mi hermano. La gloria es de Dios. Fuimos llenos de este tesoro para que la gloria sea de Dios a través de aquellos portadores de la gloria de Dios. Por eso dice que no es de nosotros, es para Él. Es la gloria del Evangelio de Jesucristo. Es la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En la Biblia nos muestra varias personas que tocaron la gloria de Dios y se atrevieron. Uno de ellos es Herodes en el libro de Hechos capítulo 12, cuando él está dando un discurso a dos partes que estaban en problemas. Él se pone su vestidura real y entonces da un discurso motivante, porque dice que los arengó, y arengar es eso, dar un discurso que los haya exaltado a ellos. Y entonces se levanta la multitud y comienza a decir: voz de Dios y no voz de hombre. Y el hombre se quedó callado, y como no le dio la gloria a Dios, pereció y murió agusanado. Moisés, con sus palabras, no le dio gloria a Dios al momento de golpear la peña, y por esa razón él no entró a la tierra prometida. Usa, con sus acciones temerarias, quiso poner la mano en el arca porque pensó que se iba a caer, y eso lo llevó a que se muriera. Lo que quiere decir es de que nuestro silencio, nuestras palabras y nuestras acciones pudieran estar tocando la gloria de Dios y no darnos cuenta.
Y esto es algo, le digo hermano, que es tremendo. ¿Por qué? Porque en el libro de Isaías, en el capítulo 43, en el versículo 7, nos dice algo poderoso. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Y lo volvemos a repetir. Todos los llamados de mi nombre, ¿para qué? ¿Para gloria de qué? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice, mi hermano. Dios nos creó y nos llamó por nombre para gloria de Él. La gloria es de Dios. En estos 4 instrumentos que yo le había dicho, hermano, no los vamos a tocar todos por cuestión de tiempo. Pero es muy sutil cuando pudiéramos estar tocando la gloria de Dios sin darnos cuenta. Solamente le voy a dar un leve ejemplo de los primeros 3 y vamos a abundar un poquito en el cuarto. Y lo primero es el altar del sacrificio, que es de bronce. ¿Por qué? Porque ahí es donde se pagaban los pecados, era el color del juicio. Y este altar representa la cruz de Cristo, en donde Él murió por nuestros pecados. Pero también representa, hermano, que es lo primero que está entrando usted al tabernáculo. Que usted no puede llegar o a pretender llegar a la presencia de Dios si no hay muerte en nuestras vidas. Lo que quiere decir, hermano, de que este altar representa el sacrificio de Jesús. Y muchas veces nos damos cuenta de que estamos nosotros luchando para venir simplemente a la iglesia. Pensamos que venir a la iglesia es un sacrificio porque anoche no dormí bien. Pensamos que leer la palabra es un sacrificio porque tengo cosas que hacer. Pensamos que levantarnos temprano a orar es un sacrificio porque tengo otras ocupaciones. Pensamos a veces que llegar aquí es un sacrificio porque realmente tener una invitación, mi hermano, cuando el sacrificio ya fue hecho y no fue por nosotros, sino fue por Él. Él nos llama siervos inútiles a aquellos que apenas hacen lo que tienen que hacer. El sacrificio es de Cristo, no es de nadie más. Después nos habla de la mesa de los panes, que pudiera entonces ser el maná que desciende del cielo, la provisión de nosotros. Tocamos su gloria cuando nosotros pensamos que los proveedores somos nosotros. Tocamos su gloria cuando pensamos que todo lo que ocurre a nuestro alrededor es cuestión de nuestro esfuerzo. Después continuamos entonces con el altar del incienso. Y esto representa las oraciones de los santos a través de Jesucristo, que es el grato olor a Dios, el grato olor a Cristo de las oraciones. Y muchas veces tocamos la gloria cuando tocamos trompeta, cuando estamos orando. Y decimos, sí, es que tal persona lloré por ella y se sanó. Tal persona lloré por ella y se convirtió. Tal persona yo hice esto y esto pasó. Y estamos tocando la gloria de Dios, porque no fue que tú oraste que se sanó, fue porque Dios quiso que se sanara. No fue porque tú oraste que se convirtió, fue porque ya Dios tenía un tiempo para esa persona. No fue porque yo oré entonces que esa persona cambió su manera de ser, no. Fue porque Dios ya tenía un plan. No fue por mi oración, no fue por mi oración, porque yo soy el instrumento. Yo oro, claro, yo soy el instrumento, pero la gloria es... El grato olor debe de ser el grato olor ¿de quién? ¿Del pastor Samuel? De Cristo, mi hermano. Y entonces, hermano, nos queda el arca del pacto, mi hermano. Y mire que estaba yo viendo un trabajo que hicieron unos hermanos acerca de lo que era la visión de Ezequiel. Y en un costado de los enlaces que aparecen ahí apareció un programa de National Geographic en donde hablaba acerca del arca del pacto. Y verdaderamente le digo que el Señor me inquietó, porque realmente Él sabe que yo les tengo bronca a los de National Geographic también. A que yo lo viera, entonces comienzo a verlo. Y comienzan a hacer algo así como de espionaje, y comienzan a ponerle poderes místicos a la arca. Comienzan a decir que era como un generador de energía, que por eso cuando los hijos de Aarón se acercaron a ofrecer fuego al extraño, una descarga de 10,000 voltios salió y los quemó, los electrocutó, mi hermano. Le digo que es una fantasía que comienzan ellos a crear,
y lamentablemente le digo que eso se queda en las personas. Mencionan de todo, que está aquí en Etiopía, que está por aquí, por allá, que ya la encontraron, que no la encontraron, que hacen religión acerca de esto, que es idolatría, que no sé qué. Pero nunca mencionan que es el trono de Dios, ni nunca mencionan que lo que está en esa arca es la gloria de Dios, la presencia de Dios en ese lugar. Ese fue el lugar en donde le dijo a Moisés: mira, desde ahí me declararé. Vendrás tú y entonces yo descenderé. Y ahí se sentaba el Señor a hablar con Moisés, mi hermano. No menciona la gloria de Dios, hermano. El arca del pacto es el trono de Dios aquí en la tierra. Y si estamos hablando entonces de un trono aquí en la tierra, el trono de Dios aquí en la tierra, estamos hablando de un rey que es el Rey de Reyes, y estamos hablando de un reino que se tiene que establecer. Ahora bien, hermano, como ya Dios nos habla en anteriores prédicas, ponga atención a esto, porque el reino de Dios no se establece cuando un hombre o una mujer acepta a Jesucristo como su Salvador. El reino de Dios se establece cuando ese hombre y esa mujer aceptan el señorío de Cristo en su vida. Porque hay demasiados allá afuera que han aceptado a Jesús, pero no aceptan el señorío. Y lo que tenemos entonces son cristianos promedio. Gente que tuvo una experiencia religiosa, como nos predicaba una vez mi pastor. Gente que ha cambiado de religión, pero que no ha cambiado de naturaleza. No ha nacido de nuevo. No han tenido ese encuentro con el señorío de Jesús y con todo lo que esto implica. Y entonces, mi hermano, si el reino de Dios se establece cuando alguien acepta el señorío, quiere decir de que el trono de Dios tiene que estar nuestro Dios sentado, mi hermano. Y es tremendo, le digo, ¿por qué? Porque Él mismo nos dice en Lucas 6:46, ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿De qué nos sirve decirle Señor, Señor, si en nuestro corazón el que está sentado es el pastor Samuel y no Dios? Nosotros no nos damos cuenta, hermano, pero esto es algo muy grave. ¿Por qué? Porque son instrumentos de la gloria de Dios. Cuando nosotros hemos sido comprados a precio de sangre, el Señor nos tomó como su tabernáculo. Y cuando nosotros somos los que estamos sentados en ese trono que le pertenece a Dios, entonces, mi hermano, tenemos problemas, mi hermano. ¿Por qué? Porque entonces ya soy yo el que decido. Y estoy diciendo que tu omnisciencia, Dios, que tu omnipotencia no es suficiente para que yo pueda confiar en ti. Estoy diciendo, Señor, de que ahora yo soy el que consigo las cosas, porque en tu omnipotencia, Señor, tú no me puedes dar lo que yo necesito. Estoy diciendo ahora que yo soy el que peleo mis asuntos, que yo soy el que peleo con el que me ofenda, porque no creo que tu justicia, Señor, pueda hacerse cargo de este asunto. Y eso, mi hermano, es tocar la gloria de Dios. No sé si usted ha escuchado muchos dichos, la verdad que a veces se escuchan en el cristianismo que dan tristeza, que dicen que yo soy manso pero no menso. Miren qué tremendo es esto, que nosotros de verdad, le digo, estamos tocando la gloria de Dios cuando pensamos que la batalla es de nosotros, cuando la batalla no es de ustedes sino es de Dios. Que no es con tu fuerza, Zorobabel, no es con el ejército, Zorobabel, es con mi Santo Espíritu. No soy yo el que acomoda las cosas en el trono, no soy yo el que decide las cosas en el trono, tiene que ser Dios. De otra forma, yo estoy tocando la gloria de Dios, mi hermano. Hermano, le digo que esto es algo más allá, hermano, porque el tocar la gloria de Dios no solamente es hacer sus atributos como nuestros, sino ignorar esos atributos sobre nuestras vidas, mi hermano. Y esto va más allá que una simple desobediencia, mi hermano. Eso va más allá que una simple rebelión. Esto es más grave, mi hermano. Desde el momento que nosotros abrimos la Biblia, ya estamos tocando la gloria de Dios. De la manera de que la hablamos y de lo que salga de nuestro corazón y de nuestra boca, se va a dar uno cuenta qué es lo que está saliendo. ¿Está saliendo la palabra de una vara de madera de acacia forrada de oro de Cristo? ¿O está saliendo alguien que está sentado en el trono
Desde el momento que nosotros tocamos la Biblia, ya estamos tocando la gloria de Dios, mi hermano. Y le digo que esto es grave, mi hermano, porque yo toco la gloria de Dios cuando yo pretendo ser más justo que Dios. Cuando pretendemos ser más justos que Dios, pretendemos ser más amorosos que Dios, pretendemos ser más buenos que Dios, pretendemos tener más amor que Dios por la gente. Estamos tocando su gloria porque estamos diciendo que lo que emana de Él, su amor, su justicia, su misericordia, no es suficiente para abrazar a toda la gente. Y entonces caemos en ese pensamiento de que yo necesito ayudarle a Dios. Eso, mi hermano, le digo, es tocar la gloria de Dios. Tocamos la gloria de Dios, hermano, cuando decimos cosas que Él no ha dicho, que el Señor dijo y a lo mejor Él no dijo nada. O el Señor hizo, es que esa persona está así porque el Señor ha de haber pasado esto y el Señor hizo esto y lo otro y aquello. Le ponemos palabras y acciones que no están ni en la boca ni en la voluntad de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque estamos tocando su gloria y no nos damos cuenta, mi hermano. Tocamos la gloria de Dios, como cuando decía mi pastor, todo lo hacemos ahí al aventón, ya es para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios, y pensamos que la gloria de Dios se puede usar como un lugar de depósito donde tiramos toda la terquedad, donde tiramos toda la rebelión, la mediocridad, donde tiramos toda la desobediencia, mi hermano. Toda la malicia podemos tirarla ahí en la gloria de Dios. Esto es grave, mi hermano. ¿Qué importa con qué actitud entre yo aquí a la iglesia? Es para la gloria de Dios. ¿Qué importa cómo le cante a Dios? ¿Qué importa? Es para la gloria de Él. Dios se aguanta todo, mi hermano. ¿Qué importa qué actitud tenga cuando venga el mensaje? Dios lo aguanta todo. Esto es para su gloria. No pasa nada. Toco la gloria de Dios cuando mis acciones hacen que su nombre sea blasfemado. Estoy diciendo que la pureza, la santidad, la grandeza, la majestad de Dios, de la cual se supone que yo soy portador, no vale, mi hermano. Toco su gloria cuando estoy a escondidas, pensando que en su omnisciencia Él no sabe lo que estoy haciendo, pensando de que estoy ahí a solas y no me doy cuenta que lo que emana de Él está ahí, que su omnisciencia, su omnipresencia está presente, que Él está viendo perfectamente lo que hago y la intención de mi corazón, pero yo pretendo que no. Estoy solo, nadie me ve. Sigamos jugando. Toco su gloria, hermano, cuando le doy crédito a todo aquello que pasa a mi alrededor. Es que yo llegué al banco porque una señora me abrió la puerta. Si no hubiera sido por esa señora, me hubiera cerrado el banco. Es que porque yo pasaba hambre y una persona me dio de comer. Si no me hubiera dado de comer, entonces yo me hubiera muerto de hambre. ¿Y en dónde está entonces el dominio eterno de Dios? ¿En dónde está aquel que le dice a la señora detén la puerta? ¿Ahí dónde está aquel que le dice a la señora dale de comer? ¿En dónde está entonces aquel que cuida de ti desde antes de ser llamado? ¿En dónde está? No podemos ignorar eso. Estamos tocando su gloria cuando pretendemos. Y eso me impactó lo que decía mi pastor, que a veces traemos costumbres del pasado, en donde pensamos a veces si le damos crédito a nuestra formación, a cosas que hemos aprendido en el pasado, y no se las damos al Espíritu de Dios que nos vino preparando para este momento. Miren que cuando yo era niño, tenía yo varias hermanas y le digo que era algo tremendo porque ahí en la calle habían varios hermanos, varios muchachos que tenían hermanas. Entonces nos salíamos todos los muchachos a jugar y cada uno llegaba y las hermanas a cualquier hora que uno llegara le daban de comer. Entonces yo comencé a hacer lo mismo. Funcionó las 2 primeras veces. Después mi madre me dijo, mire mijito, aquí no hay restaurante. Si usted quiere llegar a la hora que le dé la gana, entonces a la hora que le dé la gana, entre a la cocina y prepárese su comida. Aquí nadie le va a lavar su ropa. Usted le ensucia, usted la lava, mi hermano. Resultado, pues, aprendí a cocinar y a lavar la ropa. Si Dios no hubiera colocado eso en el corazón de mi madre, porque yo sé que fue Él, yo
yo estuviera entonces dándole gloria a mi madre, y no tiene, nada de malo darle honra, pero la gloria es de Dios, que venía preparándome para de acuerdo a lo que ella tenía para mí. Dios viene preparándonos de anticipado y sabiendo lo que nosotros tenemos que hacer. Nos viene preparando con anticipación para este momento. Cuando el momento que tú recibiste a Jesús, aunque hubo fiesta en el cielo, para Dios no fue sorpresa. Él ya sabía que tú ibas a venir a sus pies porque su nombre fue invocado sobre cada uno de nosotros. Denle gloria, mi hermano. Bendito sea Dios. Toco la gloria de Dios cuando soy atraído por los placeres del mundo, cuando me dejo gobernar por las cosas que este mundo ofrece y estoy desechando el gobierno del que es perfecto, mi hermano. Estoy diciéndole, ¿sabes qué? Lo que el mundo me ofrece me divierte más y estoy haciéndole más caso a esto porque verdaderamente no siento que haya recibido o que hayan llegado al punto que tengo que llegar contigo, o creo que hasta aquí ya llegó la vida cristiana. Cuando yo limito a Dios, estoy tocando su gloria, mi hermano. Le digo una cosa, hermano, que esto es tan sutil y tan grave, mi hermano, que si no ponemos atención, podemos incurrir en muchas cosas todos los días. Como decía mi pastor el viernes, la oferta está ahí todos los días. ¿Usted agrada al hombre o agrada a Dios? Cuando usted agrada al hombre, usted se quita la vestidura de oro, mi hermano. Y lo que ven ahí es un palo seco, mi hermano. Pero cuando usted agrada a Dios, usted permanece llevando y siendo portador de la gloria de Dios. Dios se agrada de eso, mi hermano. Esto no es algo acerca de que, ay, no, pero es de que esto es muy pesado. No, pues dice que su yugo es fácil y ligera su carga, mi hermano. Y dice que todo está en los secretos de Él, están escondidos en Jesucristo, mi hermano. Todo aquello hermoso y esa vida plena que Dios quiere darnos, están en Él cuando nosotros permanecemos vestidos con la vestidura real, metidos ahí en ese tabernáculo, metidos ahí en esa arca, en su presencia, mi hermano. Hemos sido llamados para ser portadores de la gloria de Dios, y este es el llamado más grande que cualquier hombre, cualquier mujer pueda recibir, mi hermano. Nómbrelo, cualquier título que le quieran dar: presidente de las Naciones Unidas, presidente de los Estados Unidos, lo que usted quiera, mi hermano. No hay un título más grande que pueda ser mayor al de ser un real sacerdocio y una nación santa, al de ser un pueblo escogido por aquel que lo sabe todo. Especialmente cuando muchos de nosotros fuimos desechados por el mundo, y con todo eso, con todas las cosas que hacíamos, con toda la barbarie, Él nos recibió para que seamos portadores de la gloria de Dios, mi hermano. Hermano, cuando no somos portadores de la gloria de Dios, y usted se da cuenta que eso es muy común en las iglesias de hoy en día, lo que se manifiesta es la gloria del hombre, y eso es vanagloria, mi hermano. Eso es vanagloria, esa es una gloria vana. Cuando nosotros decimos que un servicio estuvo glorioso, es porque en ese servicio hubo restauración, hubo presencia de Dios, hubo liberación, hubo todos aquellos atributos de Dios que estuvieron presentes y se manifestaron. Eso es un servicio glorioso. Pero cuando es un servicio glorioso según lo que es el hombre, hubo manipulación, hubo emoción, y como dice el pastor, le ponen la musiquita, ahí viene el abrazo y el versículo alentador. ¿Y qué servicio tan tremendo? Vanagloria, mi hermano. La gloria de Dios es sublime, es excelsa, está por encima de todo lo que pensamos. ¿Usted quiere ver vanagloria? Vaya y prenda el televisor, que tienen ahí como un mes brincando como chapulines, mi hermano, corriendo como ladrones. ¿Para qué? ¿Para qué me sirve que yo sea el más rápido de todo el mundo? O que yo brinque 5 metros, ¿para qué me sirve? Que dé 40 marometas y que caiga parado, ¿para qué me sirve?
Pero cuando eres portador de la gloria de Dios, las cosas que Dios hace son alma, son vida, son abundancia para nuestra alma, son espíritu. Y son verdaderamente, le digo, cosas que trascienden, que limpian, que restauran, que santifican, que purifican, mi hermano. Eso es la gloria de Dios. Tenemos que orar para que, como nos dice Pablo en 2 de Tesalonicenses, mi hermano, en el capítulo 1, versículo 11 y 12. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Qué importante es orar para que Dios nos tenga por dignos de su llamamiento santo, mi hermano. Y que tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de quién, de nuestro Señor Jesucristo, sea glorificado. ¿En quién? En vosotros. ¿Y vosotros en quién? En Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Las riquezas de su gloria están en Él. Nuestro gloriarnos está en Él. Por eso dice que si alguno se gloríe, gloríese en el Señor. Gloríese en el Señor. Gloríese en su Dios. No se gloríe en lo que sabe. No se gloríe en cómo canta. No se gloríe en cómo qué bonito, con qué elocuencia usted predica o usted evangeliza. Gloríese en el Señor. Que su gloria sea su Señor Jesús. Que su vida sea un altar y que la mía sea un altar de darle gloria todos los días. Segunda de Corintios 9:11 dice: para que seamos enriquecidos en todo, para dar con toda liberalidad de lo que Dios nos ha dado, de esa gloria de la que hemos sido revestidos, nosotros vaciarnos. Dice, para que a través de nuestras vidas se cambien acciones de gracias y de gloria para nuestro Dios, para que Dios sea glorificado en nosotros, para cumplir el propósito por el cual hemos sido llamados y ser portadores de su gloria, mi hermana. Para finalizar, por favor, le voy a pedir que leamos el capítulo 5 de Apocalipsis. Este es un capítulo que verdaderamente, le digo, todos los días deberíamos de leerlo, mi hermano. Este es un capítulo que nos ubica, que nos enseña, que nos muestra quién es aquel que está de pie, a quién servimos y de quién somos, mi hermano. Vamos a leerlos todos juntos, por favor. Apocalipsis capítulo 5. Pues ya lo tengan, digan gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera. Vamos a leerlo juntos, mi hermano, una vez más. 1, 2, 3. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gambos: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que yo, de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado del trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24
Digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios